Buenas tardes a todos. Un gusto. Mi nombre es Roberto Cepeda. Soy socio fundador de la compañía N8, compañía consultora 100% Microsoft, la cual se encuentra ubicada aquí en México. Estamos en Guadalajara con operaciones en Latinoamérica. Como parte de la experiencia que tenemos para presentar este workshop hoy, son 23 años de experiencia como arquitecto y temas de Microsoft 100%, como pueden ver, docente universitario y docente para entidades de certificación Microsoft oficiales. Actualmente como gerente de servicios de la TAM. Nuestra agenda del día de hoy prácticamente cuesta de hablar de los servicios de todo lo que tiene que ver con migración de SQL Server y Windows Server. Los puntos que vamos a tocar es las infraestructuras de SQL Server en la nube, servicios de migración en bases de datos, que es un de servidores de Windows Server en la nube, y vamos a tener en cuenta algunos tips y algunas recomendaciones que pasan cuando se está haciendo una migración. Lo vamos a enfocar a un nivel 100 y 200 en cuanto a conocimiento de niveles de servicios Microsoft. Y al final, pues pueden preguntar y responder. Aquí la sesión, no van, como todas las de Microsoft, vamos a ir hablando sobre arquitecturas, vamos a ir hablando sobre temas que son un poco teoría, vamos a pasar a la práctica y cualquier duda o cualquier pregunta pueden por favor alzar la manito y inmediatamente pues las vamos a ir respondiendo y lo vamos volviendo un poco más interactiva lo que es la sesión. ¿Listo? Entonces, creo que ya, ¿cuántos vamos? Estamos casi todos conectados. Ok, entonces comencemos. Cuando hablamos de migración de SQL Server, debemos de tener en cuenta tres aspectos. Los tres aspectos son las arquitecturas con las que podemos contar nosotros. Una, la que es la local, el tema de migrar bases de datos localmente en instancias de SQL Server. Otra, que son las que se encuentran en la nube, ¿sí? Podemos migrar en varias arquitecturas como tal. Una que es IaaS, que es prácticamente llevarnos todo lo que tenemos nosotros de SQL Server, tal cual como lo tenemos en el sitio on-premise, a llevarlo a un sitio de Microsoft Azure, cuando lo podemos poner también como un servidor y con su instancia de SQL Server. Tenemos dos más, que sería SQL Server en Azure, que nos da mayor capacidad de administración e integrarlo mejor como un servicio de paz sin necesidad de tener una infraestructura. Cuando hablamos de tener también SQL Server Management Instance, que es la segunda instancia o la segunda forma de tener también información en la nube, estamos hablando de tener bases de datos ya sean simples o con algún propósito como tal. Cuando nosotros creamos o cuando nosotros montamos o pensamos hacer una migración de SQL Server y comenzamos por el tema local, actualmente, como sabemos, todos los componentes de SQL Server ya 2008 desaparecieron en cuanto a nivel de soporte de Microsoft. Por ende, sí debemos de validar muy bien cómo los podemos subir y cuál va a ser la planeación que se va a tener para poder migrar una base de datos, llámese on-premise, llámese nube, y es uno, el tema de qué hace esa base de datos y cuál es su ecosistema que tiene la base de datos como tal. Cuando conocemos el ecosistema de la base de datos en SQL Server y sabemos que esa base de datos se está apuntando a alguna aplicación en específico o esas bases de datos que están dentro de esa instancia y conocemos cuáles son los usuarios, ya sea, llámese usuarios que sean autoritativos de la base de datos, autenticación por SQL Server o autenticación por directorio activo a nivel de Delta, eh, cómo vamos a pasar esas ACLs, cómo vamos a pasar los permisos, cómo la base de datos va a poder migrarse y los componentes como tal y objetos que tiene esta base de datos. Sabiendo el tipo de base de datos, si es una base de datos transaccional o es una base de datos que simplemente es de consulta,
también vamos a poder tener un rediseño de estas arquitecturas cuando hacemos un tipo de migración, ¿sí? Obviamente, explorando las nuevas bondades que traen las versiones como SQL Server 2022, que ya viene 100% embebida para que trabajemos temas con la nube y que puedan ser temas híbridos. Algo que debemos siempre tener en cuenta es cuando manejamos todo lo que tiene que ver on-premise, esto nos lleva a generar obviamente un tema de tener arquitecturas nuevas, ¿sí? Recursos físicos que pues dependiendo el core de negocio pueden llegar a ser muy costosos y el ROI va a ser muy largo en el retorno de inversión. Tanto así que puede llegar a que se puedan pedir algún tipo de requerimiento y la base de datos, si son muy transaccionales o son de consultas, por lo general, fines de mes, que es donde más se ven estos picos de consulta, se vean afectados a nivel también del rendimiento por parte del hardware. Entonces, aquí lo que por lo general lo que se recomienda es validar muy bien cuál va a ser el nuevo rediseño para una migración en una versión superior a la que se tiene actualmente. Si ya hablamos de pasarnos a Microsoft Azure, Microsoft recomienda que inicialmente se pueda uno ir o hacer una migración de base de datos primero en una arquitectura IaaS, que es una infraestructura como servicio. Prácticamente lo que ahí estamos hablando es poder tener máquinas virtuales con motor de SQL Server y pasar la data inicialmente como si estuviéramos nosotros on-premise. ¿Qué beneficios tiene tener este tipo de información o este tipo de arquitecturas? Es que nos va a dar información, nos va a poder llenar de recursos para poder después tomar decisiones para pasarnos a un PaaS, a una base de datos ya, llámese Azure SQL Server o una management de SQL Server como tal. Cuando revisamos y ya estamos en un IaaS, y ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo funciona un IaaS, eh, la información que nos traslada y todo lo que tiene que ver el historial de los procesos y procedimientos que está haciendo la base de datos nos puede llevar a saber si verdaderamente los recursos que nosotros estamos agregando inicialmente como máquina virtual, que por lo general dentro de una migración, en la práctica, muchas empresas o muchos clientes dicen tengo 4 cores, tengo 32 gigas, me voy con lo mismo para la nube, porque es lo que me ha funcionado. Entonces, al tomar un tipo de máquina de este tipo en Azure, después de un tiempo ya podemos ver si verdaderamente esos son los recursos que verdaderamente se necesitan para esa base de datos o si podemos utilizar una solución elástica donde la base de datos simplemente por medio de tiempos específicos, ya conociendo muy bien la arquitectura y la productividad de esta base de datos, nos lleve a bajar recursos en periodos que no son tan productivos o subir recursos en tiempos que sean muy productivos. Siempre, obviamente, manteniendo una escalabilidad de que la base de datos no se estrese, que los procesos y las consultas sean igual de rápidas y que los costos dentro de las consultas no sean tan altos. Para las personas que están llegando y ya se están conectando, cualquier duda o cualquier pregunta que vaya saliendo, la pueden por favor levantar la manito y con esto vamos a ir respondiendo también dudas y preguntas durante la sesión para que se vuelva un poco más interactivo. Con esto queremos decir que prácticamente cuando nosotros tenemos acá en Microsoft Azure una integración que es como una arquitectura IaaS, estamos hablando de que podemos tener una máquina virtual, ¿sí? Y aquí vamos a revisar, vamos a validar una máquina virtual como tal que nos traiga un SQL Server. Eh, Acá tenemos, nosotros ya había previamente creado unas máquinas, igual vamos a hacer el ejercicio, pero pues por tiempo de rapidez y del workshop como tal, pues digamos que ya se van creando. ¿Qué tenemos en cuenta
al subirnos a la nube. O sea, acá este tema es, uno, el tema de seguridad; dos, el tema de las redes. Debemos crear redes. Tres, si son más de tres servidores que van a estar en la nube, debemos crear siempre o extender el directorio activo. Y esto va más a no utilizar algo que se llama en todo el mundo Azure Active Directory. El Azure Active Directory es parte de un servicio como tal, que se maneja más hacia el lado de 365, y que sube las ACLs pues para que haya una integración unificada de identidad y gobernanza. Sin embargo, cuando hablamos de bases de datos, sí, y aplicaciones como tal, sí es importante extender el Active Directory, porque la recurrencia de sesiones que se vayan a realizar dentro de la nube va a permitir que los tiempos de respuesta en un login, por ejemplo, sean más rápidos y no tenga que viajar de la nube hacia el on-premise, validar que esté en el Active Directory y volver a subir. Entonces, esto nos ayuda bastante a también tener un poco más de agilidad. Entonces, si hay más de 3, 4 máquinas que son de aplicación y bases de datos, recomendable siempre tener un Active Directory. Cuando entramos a una máquina que tiene SQL Server, nos vamos a conectar a esta, que está acá. Ahorita vamos a mirar cómo está por dentro, cuáles son las versiones que vienen también dentro de un IaaS en SQL Server como tal. Actualmente ya se está manejando Windows Server, Windows Server ¿qué? 2022 con SQL Server 2022. Entonces, aquí ya vamos a entrar aquí en la máquina y les voy a mostrar. Esta máquina, por ejemplo, viene con las últimas versiones de Windows Server 2022 y ya es una imagen como tal, ¿sí? Ya viene todo incluido. Antes, en versiones anteriores, nos tocaba hacer las instalaciones como tal del Management Studio de SQL Server. Aquí él ya viene incorporado. Ya lo traemos. Él aquí ya trae la última versión, que es la versión 18. Este mes salió la 19 ya. Y algo muy interesante es que ya viene con el Azure Data Studio, lo cual nos permite también conectarnos y desde el Azure Data Studio poder también hacer tareas de migración, no solamente de tablas o de objetos como tal desde el on-premise, sino que también nos permite hacer administraciones on-premise. Entonces, aquí esperemos que nos abra, vamos a validar, y esta es una máquina normal con SQL Server 2022 y está en su primer RC. Ya nos conectamos. Y aquí ya tenemos nuestras bases de datos. Algo importante es, bueno, creo una arquitectura, valido hacia 2022 cómo me puedo ir, pero también es ver si yo tengo bases de datos que están un poco más a unas versiones anteriores, hablemos 2008, ¿cuál sería la versión de SQL Server que me permite tener una compatibilidad de trabajo con 2008, ¿no? En SQL Server, por ejemplo, yo puedo migrar bases de datos a motores de 2019 utilizando la misma arquitectura de 2008, o sea, no subiendo su nivel funcional para que sigan trabajando. Eso es un beneficio que ayuda de cierta manera a que estas aplicaciones o estas bases de datos que tenemos ya de años atrás, que se conectan a una aplicación y que la aplicación no es compatible con una versión superior, la aplicación pueda seguir trabajando en ese ecosistema sobre 2008. ¿Qué desventaja tiene? Pues que no vamos a poder utilizar 100% todas las herramientas que vienen de 2022, por ejemplo, o 2019 como tal, para poder
optimizar, ¿no? Y hablamos de optimizar, de optimizaciones en poder hacer temas de consulta, hacer una optimization clinic, por ejemplo, donde podemos ver los temas de consulta, qué consultas son las que más costos nos llevan por medio del por qué la sentencia, ¿sí? El CELEC como tal, nos cuesta más en cuanto a procesamiento, en cuanto a memoria, y no vamos a poder utilizar ciertos comandos ya que vienen de SQL como tal, del script, que nos permite ayudar a ¿qué? Pues a mejorar, ¿no? Esa productividad. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos una base de datos y esto es unidas. Como tal, ustedes, como pueden ver, estoy entrando a un servidor como tal que se encuentra ¿en qué? En Azure, y es un servidor tal cual que está en un IaaS. ¿Qué él crea? Cuando nosotros montamos un servidor, ya con SQL Server, él nos va a crear prácticamente el servidor Windows Server y nos va a crear el servidor de SQL Server. Nos va a asignar una IP, nos va a asignar un Network Security Group. Esos son temas de seguridad, por lo cual todo lo que yo vaya a habilitar o vaya a cerrar, tengo que hacerlo por este lado. ¿Sí? Son reglas de firewall como tal que nos va a permitir abrir y cerrar puertos. Y aparte de eso nos va a crear los discos ya que van a estar dentro de la base de datos. No sé si hasta allá hay alguna pregunta. ¿Alguien ha alzado la manito? ¿No? Ok. Esta es la primera manera de nosotros conocer en cuanto a arquitectura que es unidas en bases de datos, cómo podemos tener una máquina virtual en SQL Server. Y ahora viene, pues, ¿cómo vamos a poder hacer una restauración? ¿O cómo vamos a poder hacer la migración? Y aquí cabe notar dos puntos también importantes, y uno es migrar y otro es mover. Si yo pienso mover una base de datos o pienso mover mi infraestructura en la nube de Azure, porque tengo arquitectura rentada, por ejemplo, por leasing, y ya no quiero tenerla más en on-premise para ahorrarme esos costos, y me voy para la nube, entonces, ¿cómo lo puedo hacer, no? Entonces, me voy tal cual como estoy. Sí, sí se puede. Sí, sí nos podemos ir, no solamente a nivel de SQL Server, sino también a Windows Server. Hay herramientas como el Azure Tools que nos permite validar cómo está tu infraestructura y si es compatible con Azure o qué servidores y servicios están compatibles para podernos pasar. Tanto así que hay una herramienta que se llama el Pilot, Azure Pilot, que nos permite también validar a nivel de código si hay que hacer algún tipo de cambio en códigos de aplicación. Encontramos el SQL Server, el Azure Migrate, que el Azure Migrate lo que hace es que me conecta el on-premise con el Azure y por ahí también puedo hacer las migraciones de lo que es las bases de datos e incluso de los mismos servidores. Estos procesos son un poco más largos, son un poco más densos en cuanto hay que hacer una estrategia, hay que hacer unos tiempos de tiempos muertos en cuanto a la migración, porque si pasa la información y después la replica y va a haber un momento donde va a haber un salto, ¿no? En el on-premise, ¿cómo se hace? Pues en el on-premise, cuando hacemos una migración, dependiendo de la aplicación, si son aplicaciones viejas, pues tenemos que también validar que la cadena de conexión esté atada a una IP y no a un nombre de servidor, que es lo más rápido, para que simplemente el tiempo muerto que haya sea un tiempo de cambio de direccionamiento IP, ¿no? Hay plataformas tan grandes en SQL Server, por ejemplo, de soluciones web, de canales online y demás, que a veces no solamente es un solo servidor, sino que hay que migrar toda la plataforma completa y eso pues nos puede llevar a que se haga todo el proceso de estructura, de planeación y estrategia y dure mucho más tiempo que lo que verdaderamente dura la migración. La migración puede durar 8 horas en un tiempo predeterminado, haciendo cambios, reiniciando máquinas y haciendo cambios a nivel de DNS y de direccionamiento IP para que tengan las mismas IP,
pero sí o sí, la planeación es una de las cosas más importantes para no tener para tener un impacto cero ahí, que sea, me cambio, muevo la infraestructura y me voy, ¿no? Entonces, cuando movemos infraestructura es una cosa, ¿sí? Estamos haciendo un movimiento de una infraestructura on-premise a una infraestructura nube, ¿sí? Esa es una primera migración. La otra es la migración como tal de la base de datos que yo tengo dentro de un motor, llámese SQL Server 2008, 2012, 2016, y me quiera ir a una versión superior, 2019, 2022. Aquí ya estamos hablando de migración de base de datos, ¿sí? Entonces, cambia porque debo crear una infraestructura en la nube que me permita poder subir esa información y esa data. Y ahí, cuando utilizamos el Azure Migrate, por ejemplo, en este caso, vamos a poder subir la data. La puedes subir en dos caminos. Uno, el backup restore, ¿sí? Utilizando creando almacenamiento adicional para tenerlo dentro de la nube. Subo mis backups y de ahí en adelante ya lo que hago es restauración de base de datos. Esa es una que es, dependiendo el tamaño, puede ser muy rápida, pero también al migrar la data, hay que mirar las conexiones también que se tienen a nivel de los objetos dentro de los flujos de los ETLs, los DTS y demás, que hay que hacer toca volverlos a redireccionar al nuevo servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar un tiempito, ¿no? Eso lleva un tiempo en revisar todos los procesos, que se ejecute, que se valide, listo, quedó bien, ok, ya tenemos la data y nos va a dar un tiempo estimado de migración. ¿Cuántas bases de datos puedes migrar? Todas las que quieras. Acá, por ejemplo, tengo una instancia y tengo una base de datos, ¿no? La que está acá, que esa es la que viene la que trae Microsoft, ¿sí? Y lo que hice fue eso. Simplemente la traje, la jalé, ¿sí? La jalé y hice una restauración y aquí ya me quedó la tabla, ¿sí? ¿Qué, qué, qué seguridad hay entre tenerlo en IaaS, que es el primer paso que dice Microsoft, y después pasarte a PaaS, ¿no? Es que, pues todo lo vas a tener en la nube, uno, dos, pues las reglas de firewall están muy cerradas, entonces solamente van a entrar los que deben ingresar, las cadenas de conexión se irán a donde tienen que llegar por medio de una VPN, ¿sí? Al on-premise. Por lo general, este tipo de migraciones se tienden a que sí o sí se tenga una VPN, porque hay usuarios que todavía son cliente servidor, entonces necesitan direccionar a la base de datos por puertos muy comunes, y de ahí, pues por medio de la VPN se van a conectar a la base de datos, ¿no? Entonces ahí es donde verdaderamente vamos a ver es ¿cómo nos va a funcionar? ¿No? ¿Puedo tener híbrido? Sí, lo puedes tener. Ya las últimas versiones de SQL Server y más 2022 viene para trabajar híbridamente este tipo de conectividad con aplicaciones que estén on-premise. ¿Qué se recomienda? Pues obviamente que tener todo en la nube, tanto la aplicación y si es una aplicación que me puedo conectar por un escritorio remoto, pues me va a dar mayor seguridad porque solamente voy a necesitar 17K, que es lo que pide un Terminal Services para conectarse a una sesión concurrente, una sesión remota, y ahí para allá pues es un servicio o un servidor de Terminal Services como tal, que me va a conectar a la aplicación y la aplicación se conecta directamente en la nube y pues voy a hacer 100% nube. Si no se puede de esa manera, pues me voy a la solución híbrida, que es llevar la información, la dejo en la nube, la puedo respaldar en la nube, puedo crear zonas de alta disponibilidad, puedo tener mis backups y mis zonas de recuperación van a ser mucho más rápidas a tenerlas on-premise, ¿sí? Que es lo que se busca a veces, ¿no? Entonces, aparte de eso, también poder tener mirar cómo está mi información en cuanto a mis actividades, por ejemplo, cuánto estoy trabajando, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y con eso mirar también qué recomendaciones puedo llegar a tener
si la máquina, si ya la tengo, por ejemplo, esta máquina fue ayer, obviamente después de cierto tiempo, él te va a mostrar unas recomendaciones donde te va a decir, hey, mira, puedes llegar y puedes tener una base de datos, esa máquina no la necesitas 100% con las 32 y los 8 cores, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos colocando, sino que también vas a poder tener, bájala o cómprala de una manera más, más para ahorrarte un dinero, pues cómprala por un año, ¿no? Entonces, ahí también te vas a ahorrar un dinero. La curva, por lo general, de de toda una migración que se vaya a dar, llámese SQL Server, Windows Server, hay una curva que es, me voy como estoy, esa curva sube, ¿sí? En esa curva sube por costos de conocimiento, por costos de que me voy con una infraestructura que yo tengo on-premise, y después tiende a bajar, ¿no? Entonces, cuando tiende a bajar es porque estoy optimizando todo lo que son los gastos y los costos de mi operación, que el mismo Microsoft Azure te recomienda. Entonces, no deja de ser lo que en algún momento o en unos años atrás pasaba, que agregaba mucha infraestructura, creaba unos monstruos de máquinas virtuales, y lo que hacía era que se subían los costos, se disparaban los costos impresionantemente, y cuando uno miraba la facturación, los costos eran muy altos. Ahora, si tienen software assurance, pues también nos va a permitir agregar ese tipo de software como tal, ¿no? Y nos va a decir que lo podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá me muestra el tipo de licenciamiento. Yo dije que sí tenía una licencia de Windows Server existente y me ahorra hasta un 49%. Pero si también en la configuración del SQL tengo licenciamiento, también me lo va a permitir hacer, ¿no? Entonces, es dependiendo también el tipo ¿de qué? De licenciamiento que yo tenga local. Si ya tengo ese licenciamiento, no necesito comprar, simplemente lo agrego acá y me va a descontar muchísimo más el valor de la máquina. Entonces, uno es, estoy híbrido, aplicación, cliente-servidor, nube. Dos, me voy todo para la nube, ¿sí? Hago un backup restore, redirecciono todo lo que son los componentes de flujos, ETLs y demás hacia el servidor nuevo, porque eso sí hay que hacerlo, es parte de, y ya desde ahí ya empiezo a trabajar. 3 meses después de ver cómo la infraestructura, o al mes siguiente que ya hay un historial de productividad, él me va a decir, o compras una máquina a un año, o simplemente quédate así como estás porque así estás bien, ¿no? O la máquina no se utiliza, y pasa a veces que las máquinas no son utilizables 24 horas, ¿no? Pues apaguémoslas, ¿no? Entonces ya puedo llegar a tener por acá algo que se llama el apagado automático, y como apagado automático, pues le puedo decir a qué horas la activa y a qué hora se va a desactivar la máquina. La prende y se apaga. Eso también ayuda a ahorrar costos, ¿no? Entonces, todos esos temas se ven por lo general después de hacer una implementación. Entra una etapa de estabilización, y en la etapa de estabilización pasa a la etapa de optimización. Lo que hablábamos de los backups, puedo activarles backups. Acá hemos creado ya un backup. Acá le decimos cómo va a ser el backup. Puedo mejorarlo, ¿sí? Ponerle políticas de retención, ¿sí? ¿Para qué? Para que simplemente, si esa máquina le llega a pasar algo, pues simplemente restaure un backup. Es muy rápido, utilizando los recursos de Azure, por ejemplo, Microsoft Azure, el tema de backup, que las máquinas sean muy rápidas en subir. Estamos hablando de minutos, ¿no? Entonces también puede ayudar. O si ya no quieres, dices, bueno, voy a tener mi backup porque, pues, de cierta manera, aquí lo voy a validar. Ya lo estoy cambiando. Aquí ya me está empezando a hacer la implementación. Comenzó a hacer la implementación, lo dejamos ahí que termine. Volvemos a nuestra máquina virtual. Vamos aquí a información general, y acá en registro vamos a ver que él ahorita nos va a mostrar que ya hizo el cambio. Pero si yo también ya quiero que esta IaaS o esta máquina como tal no solamente sea de backup, sino que también tenga una recuperación antidesastres, él me va a mostrar aquí el mapita y me va a decir, bueno, ok, nosotros estamos ahorita en una región que es West Use. ¿A dónde quieres irte? ¿No? ¿A dónde te quieres replicar? ¿Sí? Y él te muestra una opción de dónde podrías replicar. Y aquí entra una configuración avanzada que ya es
Ok, me voy para otra zona que no sea ahí. Me puedo ir para una región o para una zona. Una zona para nosotros es estar en el mismo site, pero en diferentes edificios, pues, diferentes data centers. Y una región es irme de ahí y me voy a ir a otro estado a tener mi máquina virtual. ¿En qué afecta? A nosotros en producción no nos afecta. ¿Por qué? Porque al tener la recuperación antidesastres, cualquier cosa que llegue a pasar, automáticamente él va a subir la máquina. Cualquier cosa que pase en un sitio, él sube la máquina en el otro. Entonces es cuestión de ping, no es más. ¿Vale? Tareas de automatización, como les comentaba, está el tema de automatización también, que lo podemos hacer a nivel ¿de qué? De prender, apagar máquinas. Podemos crear tareas de automatización para que los fines de mes incremente la máquina y después a la siguiente semana de que esté muy altos los trabajos de consulta o de transaccionalidad vuelvan y bajen, pues que me vuelva la máquina al estado que estaba. Entonces, eso lo podemos hacer y vamos a tener todo lo que son los controles también a nivel de acceso, ¿no? ¿Quiénes van a poder estar acá? Esto se puede descargar, todo lo que son las descargas de asignaciones de roles dentro de las máquinas virtuales. Entonces hay un poco más de seguridad de que la información por lo menos no está tan comprometida. Hablamos que Microsoft Azure y Microsoft como tal dice que la administración a nivel de seguridad y la administración de la plataforma es compartida. Sí, que es compartido. Él nos da la infraestructura y nos muestra y nos pone todos lo que son recursos para que nosotros comencemos a trabajar. Pero cabe que entre nosotros debemos siempre validar, por ejemplo, en estos recursos que tengo aquí en esta producción que dice recursos de producción, debemos validar que esté el tema del network security, también agregar las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que yo necesito? ¿Cuáles son las reglas que verdaderamente justifican que tenga esta plataforma más asegurada? Entonces, esa es la administración compartida. El tema de entrada a las máquinas y poder hacer validar los backups, temas de administración, lo que hace un DBA normal, mientras a mirar cómo están validándose, si estos backups se hicieron, hacer las pruebas de alta disponibilidad, ¿no? De recuperación antidesastres. Cada 6 meses se recomienda que sea una o dos al año. Entonces, estas son las pruebas que se tienen que hacer y siempre estar validando todo lo que tiene que ver con reglas de entrada y salida, ¿no? ¿Por qué no te entra? Ah, porque es que aquí está bloqueado. ¿Por qué no te sale? Ah, es que aquí estás bloqueado, ¿no? Entonces, eso, digamos que pasa cuando lo manejamos por medio de algo que es un IaaS, una arquitectura IaaS como tal. Como ven, tenemos la máquina virtual acá, tenemos los recursos que son IaaS y algo también bastante que debemos también de tener en cuenta cuando hacemos un tipo de migración es la manera en que los recursos deben estar distribuidos. Entonces, eh, una recomendación es hacer segmentos de subnets, ¿no? Dentro de la red por cada uno de los recursos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para estar un poco más y verlo, todos los recursos, por ejemplo, de mi IaaS está en la misma zona como tal y aparte de eso está en el mismo recurso, manage. Por ejemplo, en este caso, este es otro. Mira, los que son manage, producción, todo lo que es producción está en uno y están sobre el mismo recurso o la misma ubicación. Esto también es súper importante. Hay veces cuando estás creando las máquinas virtuales o estás creando todo lo que tiene que ver con un recurso, Microsoft te pone una por defecto, pero esa no es la que tú tienes. Entonces, sí, el tema de ubicación juega mucho. No puedo tener una red o una VNet por allá en Central Use cuando estoy manejando el SUSE. Entonces, pues va a viajar más, ¿no? Va a viajar más. Y es cuando dice, pero ¿por qué la red está muy lenta en la nube? No, pues es que estás colocando ubicaciones que no son. Lo recomendable es que todo quede sobre el mismo grupo de recursos y aparte en ubicación. A nivel gerencial, esto es muy importante y a nivel financiero.
¿Por qué? Porque si yo tengo una aplicación en mi compañía y esa aplicación es del área de financiera y tengo mis recursos como tal en financiera, entonces, y los tengo segmentados o divididos por recursos, voy a ver cuánto está gastando cada uno de mis departamentos, ¿sí? Financiera, por ejemplo, en este caso. Y eso, pues, en el Cost Management, vamos a ver que los recursos de financiera, X valor. Ah, ok, ya te vas para financiera y le dices a los de financiera, hey, me estás gastando $100, entonces devuélvemelos, ¿no? Al fin y al cabo, IT se volvió ya una, ya no es un gasto, sino un costo. Entonces se recupera, pues, de cierta manera, desde las otras áreas, desde sus costos como tal que tienen al año, pues se empieza a recuperarse dinero también para IT. Entonces, eso ayuda muchísimo también a ver cuál, qué área, ¿sí? O qué sistema, ¿sí? Porque a veces también lo puedes llegar a hacer hasta inclusive con plataformas de aplicaciones, ¿sí? Vamos a dejar todos los recursos de esta aplicación en un solo sitio, base de datos y aplicación. ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto me cuesta en Azure? Y ahí hay algo que es toma de decisión, ¿no? Me sale muy costoso tenerlo así, mejor me voy para otra tecnología. En cuanto a, ya no voy a estar en IaaS, prefiero estar en PaaS, o si la aplicación ya es PaaS, ya está certificada por Microsoft, entonces más bien acceso por Internet PaaS, Single Sign-On y listo, ¿no? MFA. Entonces, nos permite ver ese tipo de valor a nivel directivo y financiero. Si ven, todos están así. Mira, producción, aquí está de Manage, que es temas de manage, las consolas de SQL Server Management y Cloud. ¿Cómo creamos una máquina virtual? Muy sencillo. Vamos a crear una acá, buscamos, nos vamos para bases de datos, buscamos bases de datos, a ver, acá está. Y él aquí nos va a mostrar todo lo que podemos tener nosotros dentro de bases de datos. ¿Sí? Pues en este caso estamos mirando todo lo que es SQL Server. Entonces vamos a buscar una máquina de SQL Server con Windows Server. Si no la encontramos acá, la podemos encontrar la buscamos como tal. Entonces, Windows Server, y nos va a traer del Marketplace, Windows Server, Windows Server, Windows Server. Aquí vamos a poder tener, mira, SQL Server en un Windows Server 2012. Y aquí ya empiezo a crear la máquina. ¿Sí? Él automáticamente me está diciendo, hey, esta máquina es un SQL Server Deployment, ¿no? Ah, ¿quieres una que sea completa? Ah, ok, entonces se busca. Vamos a tomar esta ahorita, por ejemplo, de ejemplo más que todo, y aquí nos va diciendo lo que vamos a hacer, lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, puedo crear un recurso nuevo para esta máquina o simplemente tomo uno de los recursos que yo tengo acá. ¿Sí? SQL 120 App Web. Vamos a llamarla así. Aquí donde les decía a ustedes, la región, ¿no? Él pone una por defecto. Si no la tengo ahí, pues busco la región que más se acerque a donde estoy. Y en esta parte de las opciones de disponibilidad les va a mostrar cómo la quieres, cómo quieres tener la disponibilidad, ¿sí? Que sean zona de disponibilidad normal, que es separado, ¿no? Recursos físicamente separados entre regiones de Azure, o una escala de máquinas virtuales, ¿sí? A nivel de errores, o un conjunto de disponibilidad. Entonces, si no quieres ninguna, y aquí esto es opcional, no es autoritativo, pues simplemente le dices, no, no quiero redundancia, es una base de datos pequeña, no maneja mucha data, pues simplemente con un almacenamiento en mi backup restore, pues lo puedo subir, o utilizo Azure Backup y desde ahí empiezo a subir mi máquina, ¿no? El tipo de seguridad que quieres, ¿sí? Estándar, que es la que entrega Microsoft por lo general, o si ya quieres algo más avanzado, con características aún más avanzadas, dependiendo el tipo también pues, de información, el tema de confidencialidad, todo esto. Mira, máquinas virtuales confidenciales, entonces te va a ir cerrando todavía más puertos, ¿no? Ya vimos ahorita en el NSG un estándar de puertos que hay,
eso es el que viene, por ejemplo, por estándar, y de ahí puedo ir quitando. Cada uno de estos ítems lo que hace es que va reduciendo ese número ¿de qué? De conexiones, y ya lo que se hace es ir agregando, ¿sí? 64. Y esto es importante. Si yo voy a migrar bases de datos o voy a migrar servidores que tengan bases de datos Windows Server, por ejemplo, un 2016, 2012, 2008, y lo quiero migrar a la nube, necesito, en 2008 no sube, obviamente, ya sale. Igual 2008 32 bits no es compatible con Microsoft Azure. Entonces hay que hacer el mover la base de datos de ese SQL Server 2008 a una versión más avanzada, ¿no? Pero de x64, que sea compatible, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque tanto para Windows Server, ahorita lo vamos a ver más adelante, las compatibilidades de arquitectura sí o sí tiene que ser por x64. Y aquí viene el tipo de máquinas que yo voy a tener, ¿no? Él me dice que me vale casi $100 aproximadamente una máquina con esta configuración. Es una máquina pequeña. Entonces puedo utilizar una máquina pequeña, por ejemplo, para una base que simplemente es de consulta. Ah, pues pago poquito, ¿no? Y me va mostrando, ¿no? Me va mostrando, y voy subiendo, pues va subiendo de costo. Dependiendo de la que yo escoja, ¿sí? Él me va diciendo, ok, mira, tienes estas tres opciones, o si quieres ver más tamaños, porque la quieres más grande, pues simplemente selecciono qué tamaño quiero yo de bases de datos, si es de uso general o si ya es de un tema muy, muy robusto, pues voy buscando las máquinas que yo, que voy necesitando, ¿no? Mira, para sus necesidades de memoria elevada, para uso general, ¿sí? Para estas premium, por ejemplo, para premium que son para cargas de trabajo muy, muy grandes, estamos hablando de temas muy transaccionales. Entonces, dependiendo de la que yo seleccione, pues se va a hacer el costo, y pues aquí le vamos a dar los datos ¿de qué? De usuario y contraseña, ¿no? Entonces, pongamos la que, las de, para que quede, ok, listo. Y acá, este punto también es muy importante. Vas a entrar, es una IaaS, ¿no? Estamos hablando. Ah, pues sí, voy a entrar, pero entonces solamente habilítame el RDP. Él trae estos puertos por default. Si tienes una aplicación web y también las vas a subir, ¿sí? O se conecta vía web la aplicación, pues acá, ¿sí? Pero si no, aquí estamos hablando netamente SQL Server, entonces, pues necesito entrar a la máquina, ¿no? Entonces, este puerto 3389 lo que hace es que prácticamente me lleva a una base de datos donde me puedo conectar por un escritorio remoto. Y aquí estamos hablando solamente de la máquina. Si vamos a agregar usuarios, para que haya concurrencia de usuarios, no se recomienda que los usuarios concurrentes ingresen a un servidor donde esté la base de datos. Se recomienda tener, como les decía anteriormente, el servidor de Active Directory. Ahí pueden agregar el rol de Terminal Services, y en el servidor de aplicaciones se aprueba para que cuando el usuario ingreses al de aplicaciones y se conecte a la base de datos. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Sí existen CAL de Terminal Services ¿para qué? Eh, para Azure. Entonces, lo puedes hacer por ahí. Y el tema del licenciamiento, ¿no? ¿Tienes una licencia existente? Sí, lo confirmas. Si no la tienes, pues, bueno, sorry, no te vas a ahorrar ese dinero, pero aquí ya puedes empezar a trabajar los discos que quieres. Y esto también, ¿qué tipo de discos vas a necesitar dentro de tu base de datos? Van a ser premium, obviamente, para cargas de trabajo de alto rendimiento. Estamos hablando de temas muy transaccionales. ¿O quieres unas estándar, unas normalitas, o disco duro normal estándar, ¿no? Entonces, aquí puedes escoger. Esto también te va a subir y te va a bajar el costo, ¿no? Dependiendo del tipo de discos que vayas a agregar, ¿no? Entonces, cuando hablábamos ahorita de
¿cómo voy a migrar una base de datos? ¿O cómo voy a migrar? ¿Qué tengo que hacer para migrar mi plataforma de bases de datos y mis Windows, pues, a, a Azure, a la nube, o tener algo híbrido y demás? Es importante esto aterrizarlo muy bien. ¿Qué tipos de discos? ¿Cómo va a ser la distribución de discos? ¿Qué sistema operativo voy a montar en la nube? ¿Voy a mover o voy a migrar? Porque también puedo mover por medio de un DRP. Implemento DRP en Azure, subo todo y apago y subo arriba y ya. Y activo máquinas, las conecto y listo. Pero sí es importante es saber qué zona, qué tipo de máquinas, qué tipo de discos, cómo va a ser la red, qué tipo de red vas a tener, cuáles son los puertos, cuál es el ecosistema de esa base de datos, quién está pegando a la base de datos, quién se conecta a esa base de datos, cuántos usuarios se conectan y cómo se están conectando, cuáles las aplicaciones que se conectan a esas bases de datos y cómo está trabajando la base de datos, qué tipo de base de datos es, si es transaccional, histórica o es una base de datos de consulta. ¿Sí? Son puntos muy importantes para tener. Y él ya trae por default, y aquí aparece en asterisco, el predeterminado, ¿no? Entonces ya traemos un tipo de cifrado que nos va a permitir eh, poder realizar la, que todo lo que tiene que ver con la seguridad a nivel de datos. Redes virtuales, mira, aquí me va a mostrar, puedo tomar cualquiera de estas, no tengo una en este recurso, te dice, hey, te vamos a crear una nueva, y está bien, porque me voy a poder identificar dentro de la consola, dentro del portal, que ese servidor de base de datos tiene su propia VNet. Aquí es donde tengo que también validar si es esto. Si estos datos por defecto no son los que necesitas, se debe crear antes una VNet con los segmentos que tú necesitas para que no vaya a haber un conflicto cuando se haga, cuando esté la VPN, ¿no? Y que las subnets o las redes que tengas localmente no afecte y no vaya a haber un conflicto con las redes que están en la nube. Eh, y quieres una IP pública, te la puede crear. Si voy a trabajar totalmente cerrado y no quiero que nadie se conecte a la nube, sino que siga siendo como si fuera una extensión de mis redes, la nube, pues no necesariamente necesitas una IP pública. No te vale, o sea, es 0,001. Pero sí, es importante verlo. Quiero conectarme desde afuera. Uno, digamos, por ejemplo, en el caso de tecnología, nosotros, pues, ¿qué hacemos? Hey, sí, pongámosle la IP pública, porque ya que me conecto a la VPN, no, yo le doy la IP pública y me conecto y hago un soporte o reviso la base de datos. Entonces, de pronto, por facilidad para nosotros, sí puede funcionar, ¿sí? Pero a nivel de negocio dicen, o a nivel de seguridad, de glosas como la ISO 27000 y demás, la compañía no debería estar así. Entonces, pues ni modo, 100% custodiado, todo por VPN, llámese la que tengan, y desde ahí me puedo conectar. También puedo crear VPNs point to site o site to site, ¿no? Site to site, pues la híbrida que va de la empresa a, a lo que es el Microsoft Azure como tal, a la nube, o una point to site que la puedo bajar a mi equipo y desde ahí ya apenas inicie, pues puedo tener una VPN directamente a Azure. Entonces cualquiera de las dos puede funcionar. Entonces, si no quiero tener IP pública, pues VPN, ¿no? Me va a encriptar más, voy a tener más seguridad, pero en esa sí te va a pedir más canal, ¿no? Que es la diferencia a tener un RDP. Entonces, me puede decir que no, me puede decir que sí. Entonces aquí la seleccionamos. Igual, no significa que esto autoritoriamente vaya a ser, ya queda así y hasta ahí llegas. No, después se pueden hacer cambios, ¿no? Grupo de seguridad de red, lo que hablábamos ahorita, de todo lo que va a agregar en su NSG, en el Network Security Group. Entonces, aquí le vamos a poner básico, y los puertos seleccionados, ¿no? Entonces, aquí ya venimos. Si yo tengo una IP pública como tal, ya definida en mi red, puedo poner la red que yo tengo, mi IP pública.
y ahorita lo vamos a ver en el otro ejemplo. Aquí prácticamente ya es crear la administración. ¿Sí? Aquí estamos por un plan básico. Ahorita nos están regalando, por ejemplo, antivirus Defender. Mira, acá nos muestra. Y aquí está la autenticación, ¿no? Después, una vez configurar los apagados, esto lo recomiendo que se haga después de que ya se esté todo montado y que ya, que ya todos los servidores estén funcionando. ¿Sí? Dado el caso que voy a hacer la migración de la data, pero es mucha data y se demora demasiado, pues esto me va a perjudicar porque me va a entorpecer pues la caída como tal. Y dos, sí, dado el caso, este, la máquina entra en un estado de estabilidad cuando ya la estoy subiendo y cuando ya tengo todo, pues todavía no hacer el apagado ni nada de esto automático, sino más bien esperar a que se estabilice más o menos unos días, que ya que verdaderamente la base de datos se sienta cómoda, no esté estresada y que se sienta cómoda, pues para que el sistema operativo también, que ya trabaje normal, para con base en eso ya poder decir, ok, sí, ya ahora sí voy a pagar, ¿no? Entonces, a menos, a menos que simplemente creas la máquina y al día siguiente vas a continuar con la operación. Ahí sí, pues apágala, ¿no? Y apágala manual, no la apagues con temas automáticos. Podemos habilitar un diagnóstico que se llama el Management Store as a Code. Es recomendable porque ahí vamos a poder ver todo lo que esté pasando, ¿sí? O lo hacemos a nivel de sistema operativo. Yo por lo general lo recomiendo es que sea este, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo veo en el chat como que están hablando. Yo veo por acá unas preguntas. Si tengo aplicaciones de escritorio que se conectan a la instancia del SQL Server en la Azure, se requiere una VPN para no tener el SQL Server expuesto. Se pierde algo de rendimiento si tengo aplicaciones de escritorio que se conectan a la instancia. Ok, lo puedes hacer como ahorita te decía, puedes crear una point to site y listo. La máquina se inicia y se crea la VPN y el usuario, la aplicación se conecta, ¿no? ¿Qué depende? Ahí depende mucho es el internet, ¿no? Si están trabajando localmente y tienes una configuración híbrida, pues no necesariamente, no necesariamente que vas a extender esa red, sino que simplemente la conexión de la aplicación que está en el cliente como tal, lo que hago es redireccionarle y decirle, hey, ya no va a ser la dirección de 1010, no sé, la 192.168.1.12, sino que va a ser un direccionamiento de la IP que tenga el servidor de SQL Server, ¿no? Dependiendo la arquitectura, porque puedes tener una arquitectura como esta que es IaaS o puedes tener una arquitectura que al final puede ser PaaS, que esa la vamos a ver ahorita. Entonces, ahí sí vamos a revisar cuál de las dos nos va a funcionar, ¿no? No pierde rendimiento y es a la segunda, no se pierde rendimiento porque está utilizando la misma red de la VPN que tienes si es híbrido. Y dos, si el usuario está ¿qué? En una red de casa, por ejemplo, y tienes un point to site que te conectas desde tu máquina directamente, pues es la velocidad, ¿no? Antes sí sufríamos con eso. Híjole, yo me acuerdo que hace 10 años teníamos problemas porque los canales eran de 512, 256. Entonces, tenías mil cosas abiertas más la conexión es, por ejemplo, a Azure y sí se veía un poco de lentitud. Pero ahorita ya los canales ya vienen de giga para arriba y aparte de eso ya son fibra óptica y esos ADSLs pues solamente es el millaje hasta cierto punto porque de ahí para allá ya es puro, ese pinning pues prácticamente es de un kilómetro, de ahí para allá ya se conecta todo eso por fibra, entonces ahí no se ve tanto, bueno, también depende el, el proveedor de internet, ¿no? Y sí, ese juega mucho papel porque hay proveedores que mantienen su internet muy intermitente, entonces es tener un buen ¿qué?
un buen proveedor de internet. Pero no, la respuesta es que si estás al 100 con canal, no debería perder rendimiento, porque inclusive cuando tú te conectas de la aplicación a la base de datos, lo que él trae son las consultas y los resultados, entonces no se va a demorar mucho. Hay una calculadora, por ejemplo, que se puede mirar cuánto cuánto es la tasa de processing que tienes dentro de la base de datos. Entonces, con eso podemos revisar cuánto está consumiendo por usuario. Lo multiplicamos y ese valor nos va a dar cuánto sería la recomendación que deberías tener en VPN, ¿no? Es más una calculadora de redes que una calculadora a nivel de SQL Server. No sé si con eso ya aclaré esa pregunta. Me dicen, listo, vale. Aquí en la configuración del SQL Server, miren, aquí está. Y era lo que hablábamos ahorita también. Entonces, mira, acá está. Puedo hacer un tema local de solo dentro de la máquina virtual, una privada dentro de una virtual network o una pública de Internet. ¿Cuál de las tres? Y dependiendo de la que yo quiera y dependiendo mi arquitectura que haya diseñado para hacer este tipo de migraciones, pues voy a poder trabajar, ¿no? Y voy a poder decir, la base de datos no va a estar por fuera de Internet, solamente la quiero que sea dentro de la máquina virtual o la quiero privada, ¿no? Y esta es la que deberíamos escoger en dado caso que utilizáramos la VPN, ¿no? Ahí está. Esta sería la solución. Y él, mira, me habilita el puerto de una vez 1433. Ese nunca va a cambiar, pero lo puedo cambiar, ¿no? Las aplicaciones permiten cambiar puertos y SQL también para los temas de conectividad. Estos son los que vienen por defecto por OBDC. Entonces, ahí lo podemos validar. Autenticación, base de datos autoritativa o base de datos gobernada por directorio activo. ¿Cuál de las dos? Lo que se recomienda es que todas las que la mayoría de bases de datos o que en SQL Server las bases de datos no sean autoritativas a nivel de usuarios, ¿no? Que siempre sean por medio de una gobernanza. Pasa algo, pues simplemente se restaura y él ya va a tomar las ACLs, ¿no? Entonces, es mi recomendación personal, no tener bases de datos autoritativas, porque cuando tenemos autenticación por SQL se vuelve doble administración. Una es la administración a nivel de permisos de Active Directory y otra es la autenticación y los permisos y la gobernanza que tiene que tener esa base de datos. Si tengo 50 bases de datos, son 50 administraciones de seguridad y permisos que tengo que estar validando, y eso pues también son un desgaste operativo y un desgaste también a nivel de que ese tiempo lo puedo utilizar para optimizar consultas, procesos y pensar más en el negocio de poder decir, ok, ya tengo mis bases de datos en la nube y ya empiezo a mirar otros temas, ¿no? Estructura de datos para Big Data, processing a nivel de Machine Learning o Data Lakes o lo que sea, y después irme por un tema de visualización. Entonces, sí es importante, pues, y por recomendaciones siempre lo digo, es que se hace ese lado. Él te dice ya el almacenamiento, cómo la tiene la configuración. Aquí te lo está mostrando, 5000 IOPS, por ejemplo, en este caso, de 1024. ¿Sí? Y está utilizando la TeamDB, una unidad SSD local. ¿La puedo cambiar? Sí, puedo cambiar el almacenamiento. Esto no tiene ningún problema. Y asimismo, también puedo mirar el tema de la estancia, ¿no? Puedo cambiar la intercalación. Ya ahorita esto ya viene genérico. Antes había que revisarlo, pero ya esto es más genérico. Ya todas las aplicaciones lo traen así. Muy raro ver, y si se ven son aplicaciones muy viejas, que cambian la intercalación a nivel del Latin General CP1 o CP1CL o CP1CLAS, ¿no? Entonces eso ya prácticamente quedó totalmente integrado. Y aquí, mira, me aparece licenciamiento de SQL Server. Si también lo tengo, pues le digo que sí, y también me estoy ahorrando otro dinero, ¿no? ¿Cuándo voy a hacerle revisiones automatizadas? Mi aplicación automatizada de revisiones, los domingos a las 2 de la mañana. Lo puedo cambiar, le puedo decir también que lo cambie. Y aquí las copias de seguridad y los servicios de R, ¿no? Que esos ya son análisis avanzado para temas de Machine Learning, ¿no? Dentro de bases de datos, dentro de los servicios. Las etiquetas que necesito colocarle, por lo general no se ponen o no es necesario. Y aquí ya empieza a revisar, valida que todo se encuentre bien y se empieza a crear la base de datos. Cuando él me crea la base de datos, pues va a crearme todo, la red, como vimos, nos va a crear una red en ese grupo que se llama N8, nos va a crear el NSG, nos va a crear una serie de, mira, aquí está, ya está empezando a crear, ¿sí?
el NSG fue lo primero, la IP pública, la VNet, son los primeros tres que crea, y después va a seguir creando el resto. Ahora, esto lo estamos haciendo aquí en un laboratorio, lo estamos haciendo para ya irme a migrar data, ¿no? Como tal. Pero al final, lo que se recomienda es tener un diseño de red antes de comenzar a hacer esto. ¿Cuáles son las redes que voy a utilizar dentro de la plataforma? ¿Cuáles van a ser las de producción? ¿Cuáles van a ser los segmentos de desarrollo? ¿Cuáles van a ser los segmentos de calidad? Dentro de producción, ¿cómo lo voy a identificar que sean de aplicación o de bases de datos? ¿Cómo voy a validar que sean servicios diferentes a aplicaciones, sino que sean servicios y roles? Entonces, es como si lo tuvieras local, pero lo vas a subir a la nube. Entonces, esto sí es muy importante. Mira, aquí ya empiezo a crear los discos. ¿Sí? Todos estos son los discos. Y ya empieza a crear la máquina. Aquí sigue. Va a crear. Entonces, se va a demorar lo que se tenga que demorar. Listo. Y creo que me estaba extendiendo acá en esto. Ahora, cuando estamos hablando, y esto es a tener en cuenta, cuando ya estamos hablando en una arquitectura PaaS, que es ya Azure SQL Server o Azure SQL Server Management Instance, tenemos que validar también es, si yo ya conozco el tipo de mis bases de datos, ¿cómo las quiero llevar? ¿No? Va a ser un tema de un propósito genérico, o sea, es una base de datos normal, no tanto consumo, va bien. Es una base de datos que con esa quiero probar cómo me funciona Azure y sé que es de menor impacto, ¿no? Que eso también tenemos que validar. La clasificación a nivel de impacto o de trabajo de esas bases de datos, cuáles impactan más que otras. Hay unas que son de impacto bajo, otras de impacto medio, otras de impacto alto. Entonces, ¿con cuáles me voy inicialmente? Recomendable impacto bajo para comenzar, ¿sí? Y después ir subiendo, ya cuando tenga más confianza en temas de conocimiento, en temas de operación, ya me voy con el core de negocio, ¿sí? Hay veces ya me quitan la infraestructura porque la tengo rentada, pues me voy con todo, ¿no? Entonces, ahí va a ser un impacto alto, entre comillas, de que subo todo, va a seguir trabajando, pero como persona de la compañía y lo demás, el más team como tal, de administración y soporte, pues, dale duro, dale rápido y ponte a estudiar porque necesitamos esto que se empiece a mover, ¿no? Entonces, ahí es como ese hito que siempre hay que ver, ¿no? El tema de capacitación. Él empieza aquí a crear. Entonces, acá en esta parte tenemos que ver es la región, si es una base de datos simple, por ejemplo en Azure Database es para base de datos simple, pero si lo vamos a manejar por vCore, si aquí miran el Pure Search Model es vCore, acá se habla de cores como tal, el tipo de generación como tal de hardware que va a haber ya es uno predeterminado, pero sí el tema del Service Tier y el Computer Tier es importante validar si es una base de datos general, una base de datos que es pues, business critical como tal, como dice, es parte de negocio, si va a ser hiperescalable. Si yo tengo Nutanix, por ejemplo, o tengo Azure Stack, o tengo todas estas plataformas de convergencia localmente, ellos ya traen un kernel de conexión a la nube, ¿no? Porque al final vamos a Edge, ¿no? Y Edge todo es nube, así estés local, todo va hacia la nube, entonces todo es interactivo. Entonces, esto nos permite la conectividad, pero es que mi base de datos también es hiperescalable, entonces voy a empezar a escalar, voy a hacer elástica, o simplemente lo vas a utilizar como un serverless. Entonces, estos son puntos que se ven dentro del diseño cuando voy a hacer una migración de base de datos. ¿Cómo la voy a llevar? ¿No? Porque dependiendo de cada uno del que tú selecciones, pues te cuesta. Entonces, aquí viene. Y ya lo que es el Azure SQL Management Instance, también es un pool de instancias, me voy a subir o me voy a subir una instancia simple, ¿no? Voy a tener. Ahorita vamos a ver el ejemplo que hay y también va por cores. En el Azure SQL Database está por cores y por DTUs, ¿sí? Si no conozco cuántos son mis DTUs a nivel de processing de mi base de datos, vete por cores. ¿Por qué? Porque pues, si no lo sé, Microsoft te da X cantidad, si no estoy mal, son 100,000 DTUs,
pero si te pasas, te empieza a cobrar. Pero si yo sé que son menos los que me gasto mensual, pues te puedes ir por DTUs, ¿sí? Entonces acá es también validar esos puntos y eso lo sacas por medio de comandos, puedes sacar ese tipo de consola. Listo. ¿Qué versiones de SQL Server se pueden actualizar? Actualmente podemos actualizar todo lo que es SQL Server 2014, todo lo que es anterior. Aquí hay un tema y digamos que Microsoft, esto es Microsoft, lo que dice es de 2012, 2014, 2019, 2017, súbelo. ¿Sí? Es lo que dice acá, ¿sí? Puedes actualizar. Pero hay versiones como la de 2000, por ejemplo, que todavía existen. No puedes migrar de 2000 a 2019 a 2022. Tienes que utilizar un pivote y después de ese pivote transformarla, ¿sí? A esa versión de motor de base de datos, subirla y ahí sí migrarla a una versión superior. Entonces lo que dice prácticamente es, hay que asegurarse qué versión es la que tienes y con base en eso, mirar que verdaderamente esa versión la podamos migrar a una SQL 2019 o una 2022. No sé si alguien tiene bases de datos menos de 2008. Si es así, alcen la mano para saber quiénes son, que son las más complicadas por las aplicaciones que se tienen. ¿Sí? ¿Qué se puede recomendar? Migrar a una versión 2012, por ejemplo, el 2008, a una 2012, pero la dejas en compatibilidad de 2008 para que siga trabajando sobre 2008, pero ya por lo menos el motor está sobre 2012. Y ahí trabajan rápido, o sea, no va a pasar nada, pero sí pueden ir trabajando en que la aplicación sea más compatible con 2012, ¿no? No sé si ya les pasó a muchos, pero ahorita en diciembre con los temas de TL 1.0 y 1.1, hubo una fuerte, hubo un tema de complejidad porque ya desaparecieron estos tipos de protocolos, estamos en 1.2 y sin embargo todavía el 1.1 por ahí anda rondando, Microsoft lo dejó un tiempito más, ¿sí? Entonces sí o sí hay que empezar a mirar todos esos temas de autenticación hacia la aplicación y viceversa, ¿no? O si son aplicaciones muy viejas, se puede hacer un assessment también de eso y mirar si se puede hacer una modernización de esa aplicación para llevarla a un tema de containers, por ejemplo, o llevarla a un web services y que ya quede la aplicación ahí más actualizable, cambiar X cantidad de códigos, se puede hacer, inclusive si son códigos como .NET y demás, Microsoft te va a recomendar ciertos hitos o ciertos ítems que dice, hey, este código cámbialo por para que obviamente pueda llegar a ser compatible esa aplicación y ahí ya entramos en una etapa de modernización. ¿Se demora un poco más? Sí, porque hay desarrollo, pero al final puedo llevarme y puedo empezar a actualizarme y puedo ir creando todos estos microservicios o estos web services como servicio, como tal, como PaaS. ¿Para qué? Para que pues la aplicación no sea un stopper de poder subir, ¿no? Si existe todavía, por ejemplo, a veces se hacen las aplicaciones, son standalone y pues la puedo trabajar. Pero si no es standalone y era un proveedor que ya no existe, híjole, pues ahí sí, ese sí es un stopper, ¿no? Entonces, ahí complicado. Este es un ejemplo de migración de SQL Server, lo que les hablábamos anteriormente, y era, ¿qué hay que hacer? O sea, lo que se busca es poder llegar, y acá hablamos de un restore backup o utilizar herramientas como Azure Migrate, ¿sí? El SQL Assistant también, que nos va a permitir hacer esto, pero más que todo es, vámonos primero a una máquina virtual como tal, ¿no? Ahí miramos, subimos el nivel de compatibilidad, y ya con eso se hace el assessment, ¿sí? Con el Azure Data Studio podemos ir mirando cómo se está comportando la base de datos al subir el nivel de compatibilidad y después ya me puedo pasar a un nivel de compatibilidad que verdaderamente es el de la base de datos como tal para poder ser, pues utilizar, ¿no? Los beneficios que tienen las nuevas versiones. Eso es uno. Dos, si yo ya tengo mi IaaS, yo ya puedo llegar a evaluar y escalar a un PaaS, ¿sí? Entonces ya no voy a tener que administrar servidores, ya solamente me encargo de la instancia como tal de base de datos. Y eso lo vemos reflejado acá.
¿Qué necesitamos? ¿Cómo se puede migrar? Por medio de un assessment, ¿no? Se evalúan todas las bases de datos, se identifica qué se requiere remediar y es importante remediarlo antes de, ¿no? Las bases de datos tienen dos procesos y también los servicios de Windows Server y es antes de irme, ¿no? Y eso es como en todo, inclusive físicamente, hablemoslo claro, es antes de irme a cambiar de casa, primero organizo qué me voy a llevar. Entonces, así tal cual es el assessment. Vamos a identificar esas bases de datos, vamos a evaluar, vamos a mirar el esquema, que la base de datos esté consistente, que se pueda pasar, que verdaderamente sea lo que se quiere. Se hace un tema de optimización inicial y después ahí sí, ya con eso voy a mirar qué voy a hacer. ¿La voy a migrar a un upgrade o la voy a mover? En integración, me voy, ¿no? Voy a irme a un management instance, me voy a ir a un tema de bases de datos por IaaS o a un SQL Server Azure, ¿no? Y ya por último, cuando ya estamos mirando, y acá por ejemplo dice, integrarla con Azure, hay más herramientas como el Synapses, por ejemplo, que permite pues obviamente mirar los temas de Data Warehouse. Y aquí entra algo muy claro. Si yo tengo bases de datos que son transaccionales y operativas, esas las puedes llevar a PaaS. Pero lo que son los Data Warehouse y todo lo que tiene que ver con procesos que antes los tenía integrados dentro del servidor, esos no pasan a PaaS. Esos sí o sí deben estar en un servidor IaaS, ¿no? Es independiente. Ya si los quieres pasar a PaaS, es tener esos data warehouse como tal, los pasas, haces una estructura de datos y los puedes llevar a un data lake para que se procesen y ahí ya entonces ya los podrás visualizar. Pero el data warehouse como tal no se recomienda que esté en un PaaS. Siempre va a ser IaaS todavía. Por el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, yo veo por ahí una manito, ¿no? ¿Hay una manito por ahí, Lore? ¿O no? Ok. Y ya en la parte de environment ya preparamos los ambientes, que era lo que estábamos haciendo ahorita. Si miramos, ya este ambiente, mira, aquí ya me sacó un error, por ejemplo. Voy a ir a mirar, entonces voy al recurso como tal que se llama N8, vamos a buscarlo acá, es este. N8, y él aquí me va a mostrar. No terminó de crearla, algo pasó, entonces aquí está la máquina virtual como tal, máquina virtual, está la máquina virtual de SQL Server, está la IP pública y está la red. ¿Cuál no creo? No, sí las creo, mira, creo el grupo de seguridad NSG, la interfaz, los discos y el que le habíamos dicho que para el backup, mira, acá está. De una vez ya lo hizo, entonces aquí ya lo creo. Aquí ya solamente es entrar y validar que existe la máquina funcional. A ver, porque sacó un error. Rendimiento, aquí nos muestra cómo fue. Mira el tipo de máquina, aquí simplemente utilizamos una pequeñita, una base de datos pequeña. Habilitado, access estándar. Listo, ya está. Entonces vamos a mirar, a ver ahorita si nos deja conectar. Comprando el acceso entrante del grupo de seguridad. Ok, no me va a dejar entrar por una simple razón. Y es porque ahorita en este momento yo la máquina le dije que la iba a ingresar por una VPN. Entonces, como no la dejé pública, no me va a permitir accesar públicamente. Aunque tenga una dirección pública, no me la deja accesar. Tiene que ser a nivel local. Pero ya quedó. Entonces, dentro de eso, ¿qué dice? Preparamos el ambiente adecuado, máquinas virtuales para llevar el proceso de remediación de las bases de datos. Puedo remediarlas localmente, las dejo listas, las subo y ya ahí es un paso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando estoy arriba y cuando tengo mis bases de datos y ya estoy conectado a mi máquina virtual y tengo mis bases de datos aquí, ya se me ve la master, la model, tengo todo, ya hice una migración, tengo mi base de datos, aquí ya tengo que hacer también un proceso de optimización, ¿no? También de revisar y de validar que cómo me quedó, ¿no? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo pasó esa migración de base de datos? Entonces, esto es posmigración, ¿no? Y es importante hacerlo. Lo otro es prácticamente validar todo el tema.
en el environment, mirar todo el ciclo de desarrollo de cómo se va a actualizar y cómo van a ser las pruebas de esa base de datos. Si tenemos recursos locales para poderlas hacer, una o dos máquinas, pues reviso que haya conectividad, que me funcione, que todo esté trabajando bien, y ya con eso digamos que ya se hace el switcheo y se dice fecha 1, fecha 2 o fecha 3, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos? El flow como tal es hacer un descubrimiento, y esto va para SQL Server como también va para Windows Server. Hacer el descubrimiento, hacer el assessment, realizar la migración, después hacer el cutover, que es el paso, y por último un tema de optimización, ¿no? Esto es el deber ser y la mejor práctica, realizar esto. Si nosotros nos vamos y miramos en el Azure, acá tenemos también ya instaladas unas bases de datos. Por ejemplo, esta database, esta que dice Workshop, por ejemplo, acá vamos a mirar qué tiene, y aquí encontramos que tenemos una base de datos que esta es un Azure Data, Azure SQL Server. ¿Qué pasa? Esta base de datos se implementó, mira, base de datos como tal, él crea la base de datos, crea el SQL Server como tal, como instancia, y aparte de eso, te crea la cuenta de almacenamiento. Esta yo la puedo manejar desde mi Management Studio, y lo estoy buscando, denme un minuto. Acá está, este es mi Management Studio, y aquí encuentro, estoy local, no tengo VPNs, ¿sí? No tengo VPNs, pero tengo mi base de datos, y desde mi máquina, por medio de el nombre o el FQDN a nivel de internet, porque le dije que quería que tuviera acceso a internet, me puedo conectar, ¿no? A esta base de datos, ¿no? ¿Y cómo se conecta? Me conecto por medio del FMA, o sea, utilizo Multifactor Authentication. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Simplemente le doy la ruta, que es esta que está acá, dataproduction.database.windows.net, y le digo que se conecte por MFA, y ya él se va a conectar y me va a pedir aprobación. Le doy la aprobación, crea una regla, ¿sí? Donde dice, hey, te estás conectando, y ya con eso me deja pasar. Entonces, y aquí ya tengo mi información, puedo trabajarla desde mi máquina conectado al Azure SQL Server. Y acá, como se dan cuenta, no estoy utilizando servidor porque no existen. Esto es un PaaS. Entonces, aquí no existe el PaaS, ya estamos utilizando Azure SQL Server como tal. Esa es una. Y por el otro lado, también lo puedo trabajar, y que les estaba hablando sobre algo que se llamaba ¿el qué? El Data Azure Studio. Lo voy a buscar. A ver, lo vamos a conectar al Azure Data Studio. Ahorita y lo que Roberto nos muestra eso, de verdad, aprovechen este foro, está creado para ustedes, principalmente para disipar cualquier duda que puedan tener alrededor, tanto en la parte de SQL, Windows Server, que obviamente conlleva la plataforma con Azure. De verdad, o sea, ya se ha escrito, levanten la mano, lo que fuera, o sea, este foro, repito, es para ustedes, para que ustedes tengan mayor conocimiento de cómo administrar estas plataformas. Acá ya me conecto como tal, no a la instancia, sino aquí me estoy conectando a la instancia de SQL Server de Windows, de Azure SQL Server, pero si miran, ya tengo acá, ya puedo ver las tablas. Es muy diferente esta vista a manejarla por este lado, ¿no? Aquí ya miro ya me voy más a la carne como tal, de lo que son las tablas, a lo que son todo lo que son las vistas, ¿sí? Todo el tema de seguridad. Y voy a tener una serie de opciones, y esto, digamos que es muy buena el Azure Data Studio, porque ya me permite inclusive traer cosas, ¿sí? Puedo traer cosas que me va a permitir desde el Max Place, por ejemplo, el Azure SQL Migration, ¿no? Y puedo empezar a agregar herramientas como el Azure CLI, el Azure Arc, paquetes de administración, y todo eso, pues obviamente dependiendo del tipo de negocio que tenga, ¿sí? ¿Para qué? Para desde aquí también poder conectarme y hacer tareas que no las puedo hacer porque no tengo un servidor, la tengo en paz. Entonces me da las herramientas para que desde ahí lo pueda hacer, ¿no? Puedo subir data, me puedo conectar, puedo pasar tablas,
Entonces, eso te va a permitir hacer el Azure Data SQL. Ok, bueno, ya había visto ahí un ir al lore. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. ¿Cómo se implementa? A ver, vamos a implementar uno. ¿Dónde está mi Azure? Acá está. Entonces, esto es lo que crea. Vamos a crear otro. Lo vamos a llamar. Nos vamos por aquí para bases de datos. Nos venimos para acá. Vamos, mira, aquí está SQL Database. Está. SQL Database. Le voy a decir que me lo cree nuevo. ¿Por qué? Porque no quiero que cree la diferencia en Work 1. Mira, me está diciendo que tengo este servidor, ¿no? Entonces digo, no, pues ahí no quiero que sean eso, quiero que sea aquí en Work 1, no me dejan introducir nombre de base de datos, entonces developer pro, así, developer, bueno, dejémoslo así, y acá él me dice, hey, ya tienes una, no, es que yo creo una nueva, ok, ¿no? Entonces aquí le voy a poner developer pro, para que se llame igual. Le voy a decir que también esté ahí mismo. Y mira que él ya me está dando el nombre con el fqdn.database.windows.net. Y aquí está. ¿Qué tipo de autenticación quiero? ¿Puedo tener ambas? ¿O solamente de Azure Active Directory? Si yo digo que solamente Azure Active Directory, le establezco cuál es. Y él simplemente le digo acá que seleccione el usuario, me lo pone, me trae el SID de ese usuario como tal y me dice que es el administrador. Ya con eso simplemente le doy a aceptar, me crea el nuevo servidor, ¿sí? Y esto es importante. Quiero usar un grupo elástico de SQL Server, sí o no. ¿Qué es elástico? Que cualquier consulta que yo tenga, o sea, que trabaje a la medida de que me vaya pidiendo recursos. Eso es uno. Dos, lo quiero en un entorno de carga de implementación o producción, ¿no? Entonces, acá puedo modificarla si la quiero por desarrollo. En este caso dije que era un developer, entonces va a ser una implementación. Uso general, mira, sin servidor, y acuérdense que habíamos visto por acá en la diapositiva, habíamos visto algo que era, acá está, ¿no? Estábamos mirando cuál íbamos a tomar, ¿no? Estándar Series Generación 5, entonces aquí él de una vez me la está trayendo, me dice, oye, mira, tienes ¿sí? Esta la puedes utilizar, un core, 32 GB. ¿Quieres más? Claro, hay más, te los puedo traer acá. Y acá él me da más opciones. Hiperescalable, ¿no? Por DTUs, lo que estábamos hablando ahorita. Básico para carga de trabajo menos. Esta parte sí les recomiendo es para que sea por DTUs, primero hay que conocer muy bien el tema de cómo se está comportando la base de datos antes de pasarse a una instancia de estas, ¿no? Eso sí. Y aquí ya me dice cuáles. Y aquí le puedo agregar número máximo de núcleos, 2, 3, 4, mira, 2, 4, número mínimo de núcleos virtuales, ¿sí? Aquí me va agregando y me va mostrando lo que 3 GB de memoria mínima, 12 de memoria máxima, para un Vcore. Entonces, ¿es diferente la configuración? Sí, muy diferente. ¿Por qué? Porque al final uno es con servidor, simplemente ya es motor, como tal. Desea que la base de datos esté en zonas de base de datos redundantes. Si le digo que sí, él me va a decir, ok, te la voy a poner redundante. Lo aplico y listo. Redundancia de almacenamiento, copias de seguridad con redundancia local, o la quieres con redundancia en zona o con copias de seguridad en redundancia geográfica, ¿no? La que escojas. Como le dije que iba a ser redundante, él automáticamente me puso las copias de seguridad con redundancia geográfica. Y aquí él ya va y mira, dice, ok, esto es lo que vas a tener. Este es el costo del proceso, ¿sí? Costo de almacenamiento al mes.
208, 201 pesos. Entonces, él ya lo hace. Si quiero descargar la plantilla y hacerlo por JSON, también lo puedo hacer a nivel de PowerShell. Entonces, él empieza su implementación, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a mirar también cuando hablamos de una base de datos administrada, ¿no? Una management instance, que es la que sigue. Y en esa, aquí ya la tengo conectada. También le dije que iba a ser pública, me conecto, pero si ven la diferencia entre una y otra, en SQL Server como tal, no, mira lo que me muestra cuando me conecto, ¿no? Base de datos, seguridad y el catálogo de Integration Services. Ya cuando administro, cuando es una instancia administrada, ya me muestra el resto de cosas como si estuviera con mi instancia en mi motor de SQL Server, ¿no? Los objetos, la replicación, el management, el SQL Server Agent, el events como tal. Entonces, sí cambia una a la otra en cuanto a también visualmente el tema de la administración, y esta sí se trabaja directamente desde el Management Studio, como lo pueden ver. Le puedo conectar, sí, también me puedo conectar al Azure Data Studio, también la puedo conectar pues para mirar cosas como tal de procesos y demás, o temas de tablas, pero digamos que en esta sí o sí se maneja ya más por un tema yo la seleccioné como una instancia simple, pero él también te trae ya el core. Mira, aquí ya está implementándola y nos está trayendo todo. Mira, SQL Server ya creó la instancia, está creando ahorita el serverlets. Y esa es la primera parte. Eso es cuando nosotros ya estamos en un IaaS, cuando estamos arriba y cuando ya empezamos a trasladarnos a un PaaS. O que sé que tengo una base de datos que puedo trasladarle, la puedo dejar a un PaaS. Entonces, se demorará lo que se tenga que demorar. Esta es un poco demorada. Más demorada es la del Management Instance, porque ella te crea inclusive hasta un tema de clúster, que es esta que está acá. Y aquí es donde nosotros vamos a crearle otro recurso. Vamos a ponerle, es que estas no, para que, no sé si alcancemos a verla, a que termine, no creo, pero bueno. Word 2, instance. Igual, vea las dos, mira, esta ya estuvo completa. Y acá vamos a colocar el nombre de instancia, entonces será SBR calidad. Así lo vamos a llamar, SQL calidad. SQL calidad. Mira, aquí él me dice, hey, vete para South Central. Digo, no, es que yo todo lo tengan en U Central. Entonces, sigo en mi misma zona, no quiero cambiar, ¿no? Entre mejor esté en un solo sitio, a futuro, si quiero hacer DRPs o quiero hacer otra cosa adicional, pues ya todo está en la misma caja, ¿no? En el mismo lugar. No hay que jugar tampoco, porque la latencia también nos puede costar a nosotros 1 punto, 2 puntos de lo que es el proceso y lo que es todo lo que es la parte de productividad, ¿no? Acá también me sale exactamente lo mismo. Viene menos cosas, pero te dice, hey, mira, aquí puedes crear las copias de seguridad y también lo puedes autenticar. Él se va para la Azure de Connect y va y me trae el usuario. Digo que me traiga un usuario para que sea por este lado. Y listo, acá ya digo crear, él me va a crear un proxy. Aquí en la anterior, vamos a mirar esta parte de redes, él me va a crear una VNet y aquí está el punto de conexión de proxy privado. ¿Se lo dejo automático? Sí. ¿Por qué? Porque pues está dentro de la nube. Si tengo otro tipo de proxy local, pues y tengo VPN, pues se lo mando y que lo redirijo, pero pues no justifica. Mejor que lo utilice, porque desde ahí yo lo puedo empezar a administrar. Y el punto de conexión público a datos lo puedo habilitar o lo puedo activar o lo puedo deshabilitar. Ese es el que me va a permitir a mí que yo me conecte como me estoy conectando acá, ¿no? Si no, VPN. Y el tipo de TLS, ¿no? Todavía existen, ¿no? Acá aparecen, pero pues no. ya el 1 y ya eso no funciona. Habilitar Defender para SQL Server, prueba gratuita. Mira, te cobran 316 por mes. ¿Quieres un Defender en las máquinas? Recomendable antivirus, recomendable. Si tienen otro, móntenlo. Si no, pues aquí pueden pagar por ese valor. Si no, pues bueno, es recomendable, o sea, sí o sí tener el antivirus. Creo que ya todos conocemos qué pasa. Y aquí ya como lo monta el antivirus, las excepciones y todo ya están incluidas. O sea, no hay que hacer nada, simplemente activarlo.
no va a haber un problema de bloqueo por lo que pensamos a veces nosotros, ¿no? Del antivirus que nos toca solicitar cambiar o agregar excepciones. Y por otra parte, clave administrada, ¿sí? Con cifrado de datos, configuración de cifrado de datos. Entonces, aquí ya vuelvo. La configuración, volvemos a mirar el tema de intercalación, ¿sí? Zona horaria, si es la zona horaria universal, si no, pues aquí se puede cambiar. Se puede usar como un secundario de conmutación por error en réplicas de replicación geográfica, se cae uno, pues este entra a funcionar, entonces este sería el secundario, ¿sí? Y pues obviamente el valor predeterminado de la ventana de mantenimiento. ¿Listo? Aquí se revisa y él empieza a crear. Entonces lo vamos a dejar creando acá, me vale $31,600, pues más o menos por la cantidad de cosas que trae esta máquina. Esta sí es un poco más costosa, de cierta manera, porque como les digo, o sea, esto es con base a cómo te estás comportando y cómo se están comportando las bases localmente. Cuando venimos aquí acuérdenos que ya creamos un SQL Server como tal, se llamaba Work 1, y aquí en Work 1 ya tenemos, aquí tenemos nuestra base de datos, Developer Pro. Entonces, si aquí vengo y me voy para acá a la base de datos, aquí me aparece, miren, administración, redes y el nombre de quien la administra. Pero no me aparece la conexión hacia Internet. Si me voy para donde tengo esta, que vendría siendo esta. Entonces, a ver, Data Production, acá está. Administrador de servidor, redes de configuración. Aquí sí me aparece, ya me va a aparecer el tema de que la puedo utilizar. Administración de Active Directory, Defender, no lo dejé configurado, como pueden ver acá. Ajuste automático, auditoría, grupos de conmutación, cifrado. Y me debe aparecer, creo que está en esta. Y aquí está, mostrar redes, acceso público, aquí está deshabilitado. Es que me metí a la otra, hombre. Claro, estoy en la que no es. Entonces, mira, esta, por ejemplo, deshabilitado el acceso público. Entonces, me voy para todos los recursos. ¿Cómo es que se llama la base de datos? A ver, miramos. Data Production, hombre. Data Production, base de datos, Data Production. Mira, aquí me aparece el nombre del servidor y aquí sí ya me aparece el FQDN completo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que en esta sí le dije que fuera público y en esta developer no. Por eso no me muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a conectar? Me conecto por VPN, o sea, la híbrida, ¿no? Mi Visual Studio y me conecto y ya. Mientras que aquí sí, porque me da el acceso por... Lo puedo cambiar, si se dan cuenta, me permite hacer el cambio como tal. Mira, sí todavía se sigue demorando un poco más la implementación. Ese se va a demorar, la verdad, se demora mucho. Esa de Management Instance. No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pueden alzar la mano, pueden escribir. Si quieren, podemos dejar el micrófono habilitado, pues para que hablen. ¿Alguna manita que quieran levantar? O está muy bien explicado, me asusta. Bueno, entonces, sigamos. Ya con esto, nos damos cuenta de la diferencia de que este es un un SQL Server en PaaS, en una infraestructura PaaS, que podemos manejarla con SQL Server Azure o Management Instance, ¿no? Que son estas dos. Y que cada una, pues obviamente, viene diferente, ¿no? Una es administración a nivel de un pool de instancias o simplemente puedo llevar todas mis bases de datos que tengo en servidores, las meto acá y listo, empiezo a administrar. ¿Qué me quito? Servidores. O ya me voy a Azure SQL Server para tenerlo ya también en paz y empezar a manejar temas ya más a nivel transaccional y temas a nivel de DTUs y demás. Entonces, y temas de criticidad como negocio. Entonces, esas son al final, son qué tipo de base de datos tengo, cómo me voy a ir a migrar a la nube, qué tengo que hacer para migrar a la nube. Obviamente el assessment, arreglar la casa, arreglar las bases de datos, validar sus consistencias. Ahí sí, ya con eso
preparar una infraestructura en Azure. Aquí lo estamos haciendo muy rápido, pero lleva más complejidad porque pues no solamente es eso, también tenemos que mirar cuando hablamos acá es qué más lleva ese ecosistema de bases de datos, ¿no? ¿Qué es lo que más valor también genera? No solamente es la base de datos, también es el tema de Windows Server, ¿no? Y en Windows Server hay 3 puntos también. ¿Vamos a migrar, vamos a actualizar o vamos a mover? Y aquí empieza. ¿Qué voy a migrar? Voy a migrar servicios y roles. Yo migro mi Active Directory a 2022. Ok, es un servicio sobre una máquina virtual que estoy creando y voy a migrar mi servicio de Windows Server 2022. ¿Voy a actualizar? Sí, voy a actualizar la aplicación que tengo en mi sistema on-premise y la voy a subir a la nube en una versión Windows Server 2019. O voy a mover la máquina tal cual como está y me la voy a llevar porque todavía está en temas de soporte y esa me la quiero llevar a la nube. Entonces, esas 3 preguntas son muy importantes porque al final con base en eso vamos a mirar qué tengo que hacer para poder hacer una migración, ¿no? Y aquí entonces entra algo que se llama el Migration Tools de Azure Migrate, que te permite ver y te hace un test de migración de servidores, te hace un assessment prácticamente de qué servidores se pueden ir y qué no. Recordemos que lo que les había hablado en un momento, hay muchas opciones de migrar. Aquí hay 3. Está la opción 1, que es validación del sistema operativo en Azure. Si tengo 2008, pues no voy a subir un 2008 porque no tengo el 2008, ¿sí? Migro, ahí sí, voy a migrar sistema operativo y voy a mover servicios de lo que sea hacia la nube. Ok, debo exportar el disco. Si puedes exportar un disco, si tienes plataformas como VMware o Hyper-V, lo puedes convertir en un VHD. Se puede importar el disco como tal en VHD, perdón, ahí me equivoqué, era una H. Se crea un storage account, se sube el disco como tal, pero sí o sí, recuerden que la máquina tiene que ser de 64 bits. Si yo tengo una máquina on-premise que tiene 32 bits, que puede ser un SQL Server 2008 normalito sin R2, por ejemplo, tengo que primero migrar esa máquina y después ahí sí la subo, ¿no? Porque no voy a poder migrarla. O simplemente monto una en 64 bits y la aplicación la mando a arquitectura de 64 bits. Después de eso, ya lo que hace uno es crear una máquina virtual, como vieron acá en Azure, se crean las máquinas virtuales, por acá debe estar, a ver, mis servicios, máquinas virtuales, miremos las que estén acá. Creas tu máquina virtual como tal y ya con eso se hace un proceso que es de traer la máquina, ¿no? Importo, mando el VHD a un storage account de Azure y aquí vengo y ya simplemente la restauro, ¿no? Ese VHD lo atacho como si estuviéramos en una Hyper-V, más o menos es como el mismo proceso, poquito más, tiene un poquito más de cosas, pero haz de cuenta es lo mismo. Entonces se va a hacer eso. Si es una VMware, pues sí o sí tiene que pasarse a VHD, ¿no? Ese sí no hay modos. Uno es ese. El otro, ok, monto un DRP, hago un tema de DRP, subo mis máquinas, las dejo arriba, apagamos abajo, prendemos arriba, ¿sí? Y eso es una arquitectura, como pueden ver, de un Azure Site Recovery, donde puedo tener un failover y me puedo ir y me puedo regresar, ¿no? Pero si me voy a ir todo, porque, y esto, mira, esto pasa, por ejemplo, cuando son arquitecturas muy grandes que tiene que irse sí o sí la aplicación con la base de datos, ¿sí? Aquí es donde uno puede decir, mira, no me sirve ni el Azure Migrate, no me sirve la opción de mandar discos de Windows Server porque la aplicación desgraciadamente no va a convivir, no convive en la nube si no está el servidor, si no todo está allá. Entonces, aquí uno dice, ok, activemos un DRP, replicamos todo y hacemos un failover y ahí ya nos vamos para la nube y todo queda arriba, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera es utilizar ya herramientas, ¿no? Antes de
que son el tema de hacer el discovery de los servidores, mirar el tema de esos servidores, hacer un test migrate, a ver cómo se comportan. Después de eso ya pues obviamente hacer el tema de replicación, que vaya replicación, que vaya mirando cómo podrían replicar, qué tipo de replicación va a ser. Y por último pues ya se empiezan a hacer la migración, ¿no? Ya después de que se haga y se le diga Start Migrate Servers, automáticamente él empieza a hacer una migración. Aquí en este paso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque canal puede pasar algún error en la máquina como permisos, también puede pasar que de pronto en el assessment pasó 100%, pero algo quedó, ¿no? Y de pronto, más cuando son temas de máquinas virtuales, por ejemplo, en SX, algún permiso específico para poder mover o hacer un tipo de replicación. En Hyper-V, pues está el tema de administradores que yo puedo configurar pues las ACLs de un lado y del otro, no hay ningún problema, pero digamos que en otras plataformas diferentes sí es un poco más complejo, pero sí puedo utilizar herramientas, ¿no? Entonces, dependiendo lo que vaya a hacer aquí, en estas tres opciones, sí o sí, hay que haber creado ya una arquitectura de red, una arquitectura de firewall, una arquitectura de seguridad a nivel de redes también. Hay que haber creado unas VPNs para poder decir, ok, ya tengo mi ambiente como tal, ¿no? Ya tengo mi ambiente listo, ya lo hice, ahora sí voy a empezar a migrar, ¿no? Ya listé mi ambiente. Entonces, sí es importante seguir los pasos, el proceso, todo el flow, el step by step, porque ya después de migrar, no es decir, ya acabé, la tarea no se acaba ahí, la tarea se acaba en el momento en que ya migré, en 3 meses revisemos o en 2 meses revisemos cómo ha sido el comportamiento también de esos servidores y validemos que lo que se implementó, aunque hay un costo, ¿no? De operación, de presupuesto, pues miremos cómo lo vamos a optimizar. Entonces, ahí es donde entramos a revisar al tema de optimización. Oye, puedes optimizarlo y le puedes bajar memoria, o le puedes hacer esto, o simplemente esas máquinas apágalas porque no las estás utilizando después de las 10 de la noche. O sea, todo suma y todos esos pesos va a sumar para que ese dinero que entra, que queda libre, puedas con ese crear más servicios en la nube que te permitan hacer otras cosas, ¿no? Entonces, sí o sí es importante optimizar ese recurso, ¿no? Me ahorré 100 pesos, pero esos 100 pesos los voy a utilizar para montar un tema de Data Lake para SQL Server. Ah, ok, ¿no? Ya empiezas a hacer processing porque tienes licenciamiento de Power BI y por ahí ya puedes hacer visualización de esas bases de datos que tenías y que pues era más complejo hacer un tema de estructura de datos localmente que hacerlo arriba. ¿Sí? Y estás utilizando la base de datos donde están las aplicaciones y pues obviamente sacas información muy valiosa, diferente a la que te está entregando la aplicación, ¿no? Entonces, aquí ya lo puedes manejar. ¿Cómo vas a ver esa información? Pues sencillo, con el Azure Studio, ¿no? Entonces, por ahí es donde vas a empezar a poder mirar toda la información y puedes empezar a mirar qué tienes y cómo vas a mirar todo este tema de programación como tal con tus tablas, con todo eso. Este está acá, mira, aquí están las tablas. Si no lo actualizo, desconecta. Y acá me dice, los tengo online, tamaños. Ahora, ya creo que, no sé, tiempo, 15 minutos, por favor, si quieren, podemos abrir el micrófono, y vamos mirando si preguntas, dudas, si tienen algo adicional que comentar.